¿Qué tal? Es un placer saludarles. Hoy terminamos nuestra materia o asignatura, Desarrollo y Evaluación de Competencias. Esto es nuestra sesión número 12 y con esta sesión cerramos dicha materia. Hemos visto cinco temas muy interesantes, temas que están relacionados y que vamos a vincular al final de esta sesión con la licenciatura que ustedes están estudiando, Administración y Comercialización. Bien, en esta sesión número 12 vamos a abordar básicamente 4 temas para el cierre de nuestra materia. Vamos a hablar de las ventajas de la globalización. También tendremos oportunidad de abordar algunas desventajas, discutir algunas desventajas de este mismo fenómeno. Después abordaremos la situación actual, la situación que guarda la empresa mexicana ante este fenómeno de la globalización. Y cerraremos nuestra sesión hablando sobre la importancia y el impacto del requerimiento de la regulación legal de la globalización, cómo impacta y cuál es la importancia de esta regulación legal en México. Es momento también de recordar cuál es el objetivo particular y el objetivo específico que perseguimos en esta sesión. El objetivo particular, nos comenta la lámina, es que ustedes sean capaces al final de esta sesión de evaluar el fenómeno de la globalización en nuestro país, así como el impacto y las consecuencias que viven las empresas nacionales. Y el objetivo específico es que al final de la misma ustedes puedan conocer los distintos enfoques de la globalización, lo positivo y lo negativo de este fenómeno y su impacto en nuestras empresas mexicanas. Bien, entonces abordemos directamente nuestro punto número 3, ventajas de la globalización. Hagamos un recuento. En la sesión número 11 tuvimos la oportunidad de revisar algunos antecedentes históricos. Vimos algunos conceptos que son bien importantes para entonces poder comprender. Esto es algo que siempre comento ante mis grupos y que esta no va a ser la excepción. Lo hice en alguna sesión anterior con ustedes y se los recuerdo. Siempre es bien importante como seres humanos, como integrantes de un grupo social, como empleados o ejecutivos de una empresa, un corporativo, como propietarios o empresarios, que siempre conozcamos e identifiquemos de dónde venimos para poder comprender en dónde estoy parada en este momento. Y entonces así poder prospectar, poder proyectar un futuro. No se trata de predecir, se trata de poder prospectar, de poder decir hacia dónde quiero ir con estos elementos que he aprendido en este momento y que también tienen mucho que ver con la parte de los antecedentes. De ahí la importancia de que en cada uno de los conceptos que hemos desarrollado a través de esta materia, he tratado de precisamente manejar un conglomerado o llevarlos de la mano bajo un antecedente para que entonces conozcamos o establezcamos un concepto mucho más adecuado. Esta no fue la excepción. Recordemos que hablábamos desde que el hombre, es un ser o un ente social y se ubica en tribus, en imperios, en reinos. Bueno, pues desde ese momento él está manejando o se está manejando un concepto de unión. Y básicamente lo que nos ubica en la globalización es esa unión. Hablamos de conceptos sobre globalización neoliberal, globalización económica y los impactos más importantes que tiene este fenómeno desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, cultural y político. Eso fue lo que revisamos en nuestra sesión número 11. En esta sesión entonces abordemos nuestro tercer tema titulado Ventajas de la globalización. Yo quiero, antes de iniciar los tópicos de esta sesión, no se trata, mis queridos alumnos, no se trata de poner en lo positivo, lo negativo, de satanizar o de santificar, por decirlo de alguna forma, el concepto de globalización. No pretendo, ni tampoco se pretende en esta sesión, de que ustedes tomen una posición
que sea radicalmente positiva o negativa respecto al fenómeno de globalización. Lo que pretendo con esta breve y concisa información que les estoy proporcionando en esta sesión y en la anterior es que ustedes tengan los elementos suficientes para formarse un criterio, pero un criterio válido para ustedes mismos, que sean capaces de resolver cuál es su posición ante el fenómeno de la globalización y qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer como empresarios? ¿Qué es lo que tienen que hacer como ejecutivos? ¿Qué es lo que tienen que hacer como empleados en una corporación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos, como integrantes de grupos sociales que nos está impactando este fenómeno de la globalización? Entonces, comprendamos este concepto, abramos nuestro criterio lo más amplio posible para que entonces podamos distinguir qué está bien, qué no está bien, qué efectos positivos o negativos nos trae este fenómeno y entonces nos formemos, reitero, este criterio en donde evidentemente tengo una base, con un sustento suficiente para poder defender esa posición, sin radicalismos y tampoco sin apasionamientos. Estamos solamente mostrando esta breve información. Y les recuerdo, hay mucho más que ver, hay mucho más que leer, hay mucho más que escuchar y comprender con lo que se refiere a la globalización. Eso estaría de ustedes. Bien, revisemos entonces cuáles son las ventajas de este fenómeno de la globalización. Uno de ellos, o una de las ventajas, es que los consumidores van teniendo o se van armando, se va haciendo una preferencia muy particular en los consumidores. Por ahí, en el momento en que estuve revisando qué información era la idónea para esta sesión, me encontré con una fotografía que dice: el consumo te consume. Y ya es una de los, yo diría, de las posiciones muy radicales de lo que se refiere a la cuestión homofóbica o de la parte que rechaza la globalización como fenómeno a nivel global. Entonces, las preferencias de los consumidores sí son ya más claras y esto viene con un desarrollo histórico, también con un antecedente. En la era de la producción, por ejemplo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, lo que hacían las grandes industrias manufactureras era producir en serie los productos que iban a comercializar. Pensemos, por ejemplo, en máquinas de coser. Las máquinas de coser se producían en grandes volúmenes y así como salían esos grandes volúmenes de producción, se colocaban en el mercado y la gente compraba esa máquina de coser sin mayor cuestionamiento, con el único beneficio o el único objetivo de poder utilizarla de manera doméstica o utilizarla para otros fines comerciales. Pero la estructura comercial, recuerden, en esa época no era tan compleja como ahora. Posteriormente, hacia la segunda década del siglo XX, las empresas, las grandes manufactureras se dan cuenta que ya no es tan fácil venderle al consumidor. Ya el consumidor empieza a pedir ciertas características que le ayuden o que le den más beneficio en sus tareas. Y entonces viene la era de las ventas. La era de las ventas está caracterizada por mandar a la calle, a esta labor de canvaseo, que también en alguna otra sesión lo comentamos, a cientos de vendedores de línea dura, de traje oscuro, de sombrero oscuro, cargando una aspiradora o cargando un portafolio con cosméticos o con utensilios de cocina y de tocar de puerta en zonas residenciales para poder vender sus productos. En ese momento, la era de la venta implica que este vendedor tiene que hacer la labor del convencimiento hacia el consumidor final. Y entonces se estereotipa o se maneja un estereotipo del vendedor. El vendedor rudo, el vendedor fuerte, el vendedor que prácticamente obliga al consumidor a firmar para que entonces adquiera su producto. Pero esto no se dejó ahí. Hacia la mitad del siglo XX, esto es hacia la década de los 50, entonces las empresas también se empiezan a percatar que el consumidor está inconforme con esa forma de venta. Al consumidor no nos gusta que nos presionen, menos a las mujeres. Esto que nunca se les olvide. A una mujer jamás se le vende, la mujer compra.
Y entonces las empresas empiezan a dar cuenta que esos comportamientos del consumidor están cambiando y que evidentemente sus preferencias también como consumidores son cada vez más específicas. Y es entonces cuando surge esta era orientada hacia la mercadotecnia. Entonces estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, si hacemos un recorrido breve histórico y comentábamos en la sesión anterior que después de los años 50, de los 1900 hacia el año 2000, bueno, pues el avance tecnológico y el avance en cuanto a la comunicación, pues es realmente revolucionario, es exponencial versus 500 años antes. Incluso tal vez muchísimo más, todo el avance que se había tenido científico, intelectual y literario de 500 años, pues se dio en una forma exponencial en tan solo 50 años. Y aquí la excepción no fue el consumidor. El consumidor ya pregunta, el consumidor exige, porque va a pagar, porque esa compra del producto implica un esfuerzo personal para el consumidor. Si yo quiero comprar una computadora, pues es lógico que compre la computadora acorde a mis necesidades. Yo no estoy en posición de comprar una computadora que me va a costar 3 veces más de lo que yo tengo planeado. ¿Y por qué no? Porque esas 3 veces más en precio representan funciones o softwares que, dadas mis necesidades, nunca voy a utilizar. Entonces, esa preferencia del consumidor es una de las ventajas de la globalización. ¿Por qué? Porque entonces las empresas se dan cuenta que hay que preguntarle al consumidor, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Para qué te voy a proporcionar un producto en cuanto a tu satisfacción? Y no solamente escuchen bien de necesidades. Y el consumidor tiene gustos y tiene preferencias y tiene deseos. No solamente hablamos de carencias. Y entonces, gracias a estas preferencias múltiples del consumidor, la ventaja es que las empresas deben contar con mayor información, con mejores métodos mucho más detallados o sofisticados para poder estar al pendiente de lo que ese consumidor está queriendo. Y entonces diversificar productos, desarrollar nuevos productos y servicios que evidentemente sean acordes a las necesidades, gustos, deseos y preferencias del consumidor. Esa es una de las ventajas de esta globalización. Y que finalmente también estas preferencias del consumidor podrían uniformizarse. O también se está dando una segunda vertiente de manejar esta mercadotecnia uno a uno. Cada uno de los consumidores tenemos necesidades específicas. Esto es mucho más costoso para la empresa, porque hay que hacer una mercadotecnia prácticamente individualizada, pero a final de cuentas puede garantizar mejores resultados a corto, mediano y largo plazo. Esto depende del producto y depende del mercado al que esté dirigido. Otra de las ventajas de la globalización es el acceso a bienes de consumo internacional. Una experiencia personal a principios de la década de los 90, todavía estaban cerradas las fronteras y la gente del norte de la República, es muy dada o era muy dada a pasar al área de Texas, a las ciudades más cercanas, a hacer sus compras de despensas mensuales. Y entonces la experiencia consistía en que yo, por alguna necesidad en particular, necesitaba comprar productos bajos en azúcar. Y esta oportunidad representaba sacar una visa, sacar un pasaporte y estar viajando cada 15 días a la frontera con Estados Unidos para encontrar o buscar alimentos específicos para diabéticos, por ejemplo. Después de esto viene el Tratado de Libre Comercio, llegan a nuestro país, se abren esas fronteras y en el autoservicio más cercano ya podemos encontrar, en un principio así fue, se encontraban productos importados de Estados Unidos, ahora no, ahora ya son productos de manufactura nacional con todas estas ventajas, bajos en sodio, bajos en azúcar o especialmente diseñados para personas, por ejemplo, que manejan niveles de colesterol o de triglicéridos muy altos, qué sé yo. La cuestión es de que estos alimentos ya especializados o con características muy particulares ya tienen un acceso directo al mercado mexicano y que también del mercado mexicano tenemos la oportunidad de llevar allí en nuestras fronteras todos estos productos para comercializarlos. Un ejemplo clásico es el nopal. El nopal sabemos que es
comprado, por ejemplo, por algunas empresas o algunos sectores japoneses y nos lo regresan deshidratados. Y es un producto pues netamente nacional. Entonces esa apertura, bueno, pues ha tenido o hemos tenido la oportunidad de manejar accesos de bienes de consumo, pero a nivel global. Otra ventaja de la globalización es el acceso universal a la información. Internet. Es increíble, y para quienes apenas empiezan con esta aventura de navegar por Internet, poder estar platicando con gente que se encuentra en otros países. Y no solamente una plática de tipo social o personal, estamos hablando de transacciones financieras, estamos hablando de dinero, estamos hablando de comercio, estamos hablando de intercambios comerciales. En alguna experiencia profesional me tocó atender a una compradora de una empresa armadora de vagones de tren en Arequipa, Perú. Y ella buscaba específicamente un producto con características muy particulares que en la fábrica de esta empresa en Estados Unidos no se tenía. Se tenía, recuerdo bien, un inventario interesante en los almacenes de aquí de México. Total que llegó la llamada a la compañía, yo tuve la fortuna de atenderla y era increíble cómo pudimos sacar un material que teníamos en rezago, en inventario por nula rotación, hacia un país, hacia una ciudad donde se requería para poder fabricar una serie de vagones de manufactura especial. Y eso no quedó ahí, fue algo tan sencillo como hablarle a un agente aduanero y que él se encargara de todo el papeleo y toda la documentación para exportar el producto. Y algo todavía más sorprendente, nunca se vio dinero. Se dieron claves, se dieron los intercambios o las transacciones interbancarias y no hubo ningún problema. Entonces, este acceso universal a la información no solamente es para conocer lo que está pasando en el momento, o sea, la parte sincrónica de la información en otra parte del mundo, sino también nos está sirviendo para hacer transacciones de tipo comercial. Esa es una de las ventajas y debemos apuntarla y tenerla siempre muy claro de la globalización. El uso generalizado de tecnología de punta, hablando por ejemplo de las telecomunicaciones. Ustedes por ejemplo como usuarios de bancos o como consumidores en un autoservicio, ¿qué sienten cuando llegan a la caja de un supermercado y les dicen que no aceptan pagos con tarjetas ni de crédito, ni de débito, ni de vales, porque no hay sistema? A más de uno nos ha tocado, incluso en un banco, tener que estar esperando un buen periodo de tiempo porque el banco no tiene sistema. Y cuando nos hablan de un sistema preguntamos, ¿de qué me estás hablando? De algo tan simple como una telecomunicación. Entonces, esta telecomunicación ha también llevado este uso generado de la tecnología de punta. Hoy, quien no maneja un Internet desde el punto de vista empresarial o comercial, pues definitivamente se está cerrando las puertas hacia intercambios o negocios a nivel local, a nivel regional e incluso a nivel global. El uso generalizado también de la tecnología de punta. Hace algunos meses se manejó y se estableció un vínculo y se institucionalizó una salud pública, se llama Instituto Mesoamericano de Salud Pública, y es la unión de México y de países centroamericanos con el interés de compartir experiencias profesionales, de compartir precisamente esta tecnología de punta, buscando salvaguardar la salud de esa región de nuestro globo, ¿sí? Por ejemplo, estar previniendo y estar manejando campañas contra paludismo, contra el dengue, enfermedades tropicales que se dan en esta región centroamericana y que están afectando gravemente la salud pública de todos estos países. Estoy hablando desde México hasta Colombia, primer país sudamericano. Y esta unión a través de la
y de la formación o de la integración del Instituto Mesoamericano de Salud Pública, bueno, pues está permitiendo, entre muchas otras cosas, ese uso generalizado de tecnología de punta, ese intercambio de herramientas, de instrumentos para poder trabajar conjuntamente y poder prevenir o definitivamente erradicar algunos brotes en algunas partes de esta gran región, como podría ser dengue o paludismo. También una de las ventajas es este incremento mundial de la productividad. Los seres humanos, las personas, ya tenemos esta necesidad de poder ser mejores trabajadores, de poder ser mejores empleados. ¿Por qué? Porque a nivel mundial se está incrementando la productividad. También este intercambio o esta migración que comentábamos en la sesión anterior de personas hacia otras partes del mundo se da gracias a este incremento de la productividad. Ya hay países como puede ser Australia o puede ser España que requieren de personas que vengan a trabajar a su país. En el sentido de España, por ejemplo, se está manejando esta oportunidad a jóvenes universitarios que quieran continuar sus estudios de maestrías o de doctorados en muchas de las universidades españolas y están buscando precisamente jóvenes latinos que tengan esa visión de poder salir de su país y poder superarse en otro país bajo otra cultura y bajo otra forma de pensar, pero para ser evidentemente más productivos. También una mayor integración. Por ejemplo, la Unión Europea integra ya a 25 países que antes no eran propiamente miembros de Europa. Y ya esta Unión Europea pues definitivamente está teniendo un auge y está posicionándose desde el punto de vista económico y financiero como las uniones más importantes de nuestro globo. Otra de las ventajas de la globalización es el crecimiento excepcional de países asiáticos. India, China, ahí van a ver ustedes un mapa de esta región de Asia, pues son de los países que en las últimas décadas han tenido un auge impresionante y han tenido crecimientos exponenciales y excepcionales en cuanto al factor o los factores económicos o desde el punto de vista económico. Entonces, si ellos están creciendo, ¿qué es lo que tienen que hacer los demás países? Y hablamos, evidentemente, de la parte de la competencia. Entonces, son algunas de las ventajas más importantes, son algunas de las ventajas que más impactan en cuanto a el fenómeno de la globalización. También es importante mencionar que se busca una reducción de costos a través de la globalización. Dice la lámina, la globalización puede reducir los costos mundiales, fíjense bien, de distintas formas. Economía de escala. Se pueden realizar estas economías de escala aunando la producción a otras actividades para 2 o más países. El costo más bajo de factores. También se puede lograr llevando la manufactura u otras actividades a países de bajos costos. Esto lo hacen, por ejemplo, las armadoras o las ensambladoras de automóviles. ¿Sí? Brasil, por ejemplo, y lo vemos en la ilustración de la lámina, es uno de los países que en la parte manufacturera, en la parte de armado de automóviles, tiene una importancia realmente superlativa. Entonces, de Brasil surgen o se manejan algunas partes o componentes que se importan a otros países para terminar el armado de automóviles, por ejemplo, y ya esto representa una reducción de costos. También otra forma de reducir costo pues es la producción concentrada, y dice que la producción concentrada significa reducir el número de productos que se fabrican de muchos modelos locales a unos pocos globales. Esto es empezar a estandarizar y que con esta producción estandarizada o concentrada también, bueno, pues que se tenga más posibilidades de reducción de costos. Estas también son ventajas de la globalización. Otra más sería la flexibilidad. Se puede explotar pasando la producción de un sitio a otro en breve plazo, a fin de aprovechar el costo más bajo en un momento dado.
hay que tener esa flexibilidad, tener muy en cuenta nuestros estudios y nuestros impactos de costo-beneficio para poder entonces estar manejando o explotar esta producción en breves plazos a diferentes lugares y aprovechar los costos más bajos en el momento que así se requiera. Si hoy en el lugar A es mucho menos costoso la fabricación o la producción de mi producto, pues tener la oportunidad de que en un breve plazo se traslade hacia ese lugar. Si por algunas otras circunstancias el costo se eleva, pues tener algunas otras alternativas para poder mover esa producción. Se ve como ventaja, como reducción de costos. Una más, el aumento del poder negociador. Esta es con una estrategia que permita trasladar la producción entre múltiples sitios de manufactura en diferentes países. Se aumenta gradualmente el poder negociador de una compañía con los proveedores, los trabajadores y también los gobiernos. En mi experiencia profesional, hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a una universidad privada en Costa Rica a impartir cursos de capacitación. Y en este viaje fue muy grato y fue distinto para mí poder conversar y poder convivir con otras dos personas que iban también en cuestión de negocio. Recuerdo que cuando llegué al aeropuerto, pues fui de las primeras en registrarme y supuse que el vuelo iba a ir pues relativamente lleno. Pues no, ¿cuál fue mi sorpresa cuando llegamos y abordamos el avión? El avión iba prácticamente lleno. Estoy hablando de un día hábil, yo viajé un día miércoles y prácticamente el 95% del avión iba por cuestiones de negocios a este país centroamericano. A mí me tocó convivir con una mujer que iba de la empresa Procter & Gamble y la persona que iba junto a mí iba por parte de la empresa Siemens. Ellas mujeres, también es un asunto muy interesante de tratar en este momento, ellas mujeres ejecutivas de estas empresas iban a juntas regionales a Costa Rica. La persona que trabajaba para Procter nos comentaba a la otra chica y a mí que cada 3 meses se hacían las juntas regionales en los distintos países donde Centro y Sudamérica, donde Procter & Gamble tiene presencia o tiene plantas manufactureras y que en esa ocasión, en ese mes, le tocaba a Costa Rica ser el anfitrión, que 4 meses antes el anfitrión había sido Venezuela y el siguiente anfitrión para la Junta Regional era precisamente en México. Una mujer que trabajaba en el área de sistemas de esta gran compañía y que, bueno, había visto la cuestión de esta poder negociador, que era más fácil ubicar a las personas claves estratégicas en el manejo de los sistemas en reuniones cuatrimestrales y que esto hacía muy enriquecedor y mucho más fácil el trabajo a distancia, porque el hecho de conocer a esa persona que trabaja en el mismo sitio o en el mismo puesto que ella tiene en otro país y que tiene tareas o actividades semejantes a la suya, pues la comunicación se hacía todavía más amplia y con mayores beneficios. También la otra persona que iba con nosotros, que iba por parte de Siemens, iba a implantar un curso de capacitación, un sistema a través de un curso de capacitación para precisamente ventas a gobierno. Un método que se había trabajado ya en México y que era interesante empezar a difundir en los demás países de Centro y de Sudamérica. Y en esa ocasión a ella le tocaba trabajar en Costa Rica. El resto del avión venía mucho ingeniero, iba más bien a viajar a Costa Rica, mucho ingeniero que iba a Cementos Mexicanos. Sabemos que Cemex tiene una planta de cementos en este país, en Costa Rica, y algunos otros que también iban a cuestiones de negocio. Esto me queda muy claro que en diferentes países donde se tiene presencia de diferentes o múltiples sitios de manufactura, pues se da precisamente esta relación y esta intercomunicación. No solamente es con proveedores, sino también con clientes o con otras entidades que tal vez no tienen directamente mucho que ver. Lo más interesante y lo que a mí me gustó y que rescaté de esta breve convivencia durante el vuelo es que ellas se interesaron por el trabajo que yo iba a desarrollar y por el lugar donde yo estaba desarrollando. Y me preguntaban cuál era
desde mi punto de vista, esta posición de los estudiantes hacia esta dimensión ya a nivel global de las empresas. Entonces, en mi experiencia, bueno, pude comentar que los chicos de hoy realmente están preocupados por esta parte de la globalización y que están interesados y están comprometidos para poder ser más productivos. Esa es mi experiencia profesional. Bien, así como hay cuestiones positivas en la parte de la globalización, tendremos que abordar algunas desventajas o puntos negativos de este fenómeno. Si ustedes observan, para mí fue altamente impactante esta ilustración donde se ven unos ojos y unas garras sosteniendo a nuestro globo. Y bueno, creo que es algo muy ilustrativo en lo que se refiere a estos impactos negativos de la globalización, los cuales vienen enunciados en la lámina. Desafortunadamente tenemos una globalización del crimen organizado, ¿sí? Las mafias, leía hace algunos días, las mafias italianas pues ya están metidas en esta cuestión de del narcotráfico, por ejemplo, y tienen grandes negocios de millones y millones de dólares con contrabandistas o con productores de narcóticos en Colombia, por ejemplo. Y estas mafias italianas son las que están manejando todo el control logístico para subir la droga de Colombia hasta Rusia. Por ahí, en las librerías, ustedes pueden encontrar, si es que les interesa y les gusta este tipo de lectura, una lectura un poco cruda, pero muy real, una novela escrita y basada en hechos reales y en documentos periodísticos que se llama La Reina del Sur, de este personaje enigmático que surge de algunos grupos de narcotráficos en el estado de Sinaloa y que es conocida en Europa como la mexicana. Una mujer que supo manejar y tender o abrir estas redes de logística y subir precisamente una de estas drogas, la cocaína, desde Colombia hasta la mafia rusa, y que ella jamás tocó y jamás vio este producto físicamente, solamente se dedicaba a la parte de la relación, a la parte de la negociación, dada su experiencia en el crimen organizado. Suena triste y suena fuerte, es una novela un poco fuerte, un poco cruda, pero es lo que actualmente estamos viviendo y es uno de los aspectos negativos o desventajas de esta globalización. Ahora ya las organizaciones criminales a nivel global pues tienen una comunicación y están haciendo sus negocios propios. A eso se refiere la globalización, por ejemplo, del crimen organizado. Desafortunadamente también tenemos el surgimiento del terrorismo, de cuántos y cuántos acontecimientos no se han registrado a nivel global, en donde precisamente esta cuestión del terrorismo es la primera, la que está haciendo que la gente tenga estos impactos y estas desventajas, estos asuntos negativos en cuanto a la globalización. También otra de las desventajas es esta concentración económica cada vez más evidente. La gente que tiene poder económico tiene más dinero y la gente que es más pobre se está haciendo más pobre. Esta cuestión de la dispersión entre ricos y pobres se está haciendo más evidente. Socialmente hablando, ya no se maneja una clase social media. Esta clase social media desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico está desapareciendo. El que estaba en esa clase media o se hizo un poco más rico o se fue hacia niveles más bajos y está siendo un poco menos beneficiado económicamente hablando. Entonces, esta brecha entre ricos y pobres se está haciendo cada vez más grande, se está haciendo cada vez más evidente, lo estamos viviendo constantemente y es triste, pero es la realidad. Esta concentración económica, pues cada vez es más clara
y la gente ya lo estamos notando, ya no hay un equilibrio. Acuérdense que esa clase social, la clase social media en México, que tuvo su auge a partir del gobierno de Miguel Alemán y la consolidación precisamente de esta clase media en México en el gobierno de López Mateos, pues es la que viene a equilibrar toda esta vida de la sociedad y de la economía mexicana hasta después de los gobiernos de José López Portillo. Posteriormente es cuando empieza a ser más evidente la globalización y en el factor social se empieza a dar esta concentración económica y, repito, social, con la gran brecha que se está abriendo entre ricos y pobres. También otra de las desventajas es que solamente un país se ha visto fortalecido con esta parte o con este fenómeno de la globalización, que es Estados Unidos, y el estancamiento de América Latina, con el surgimiento de movimientos políticos, de elecciones de presidentes que están del lado socialista o de la parte izquierda. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Brasil, uno de los países o el país más grande de Latinoamérica con el mayor número de habitantes también a nivel Latinoamérica, pues que tienen gobiernos socialistas y que esto de alguna u otra forma ha contribuido, Cuba por ejemplo, ha contribuido al estancamiento de América Latina desde el punto de vista económico, político y social, por ir en contra de las corrientes normales o de esta globalización neoliberal, dadas precisamente esa parte de su corriente política. Hay más desventajas de la globalización, la mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados debido a concentración de capital en los países desarrollados. Esto es, la acumulación externa del capital. La desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a las empresas grandes y poderosas. Las empresas micro, pequeñas y medianas tienen otro comportamiento, tienen otra forma de regulación y evidentemente es cuando se marca más esta desigualdad económica entre empresas grandes y micro, pequeñas y medianas. También en los países desarrollados aumenta el desempleo y la pobreza, porque las empresas grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de obra y materia prima más barata. Y entonces las grandes corporaciones, por ejemplo, de Europa Central, extienden su poder y empiezan a ubicarse en otros países fuera de Europa y también esto internamente afecta a los habitantes de dichos países. También otra desventaja es la mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Este endeudamiento constante de estos países subdesarrollados o en vías de desarrollo hace que precisamente la deuda externa cada vez sea más amplia y que se complique más esta cuestión económica y financiera en estos países. Para hablar o seguir hablando de este impacto de desventajas, pues la degradación del medio ambiente por la explotación excesiva de los recursos, desde recursos forestales, la parte de la energía, el agua, el petróleo, de recursos naturales no renovables que desafortunadamente han sufrido explotaciones más arriba de lo necesario. Menor oportunidad de competir con estos grandes monstruos que son las empresas multinacionales. Repito, la brecha se va haciendo cada vez más grande y entonces hay menos oportunidades de poder enfrentar a estos grandes consorcios. Y también, pues la mayor fuga de capitales, porque cuando las empresas multinacionales lo decidan, se trasladarán hacia otros países que les ofrezcan mejores ventajas en su producción, los capitales golondrinos, que, repito, por otras causas sociales, políticas o económicas internas de ese país ya no le brindan la seguridad ni le están brindando las utilidades antes propuestas, pues lo único que hacen es recoger su material y salirse del país para buscar otro donde las condiciones fiscales y ambientales y de seguridad pues les sean muchísimo más benéficas. Esto es triste, pero es una realidad.
Bien, ahora que ya revisamos los aspectos negativos y los aspectos positivos de la globalización, entremos a nuestro penúltimo tema, que es cómo vemos a la empresa mexicana ante este fenómeno de la globalización. Y dice la lámina, una buena parte del empresariado nacional enfrenta el serio desafío de la sobrevivencia en un contexto de apertura que además es sumamente dinámico. ¿Sí? La empresa mexicana no solamente busca la estadía o la sobrevivencia de empresa o como empresa en su mercado, sino también tiene que moverse constantemente. No nos podemos ya quedar estáticos. Las empresas mexicanas ya tienen ese reto de tener que enfrentar a la competencia, de tener que hacer propios recursos tecnológicos, de echar mano de otros recursos más, para entonces poder estar dinamizando o tener una actividad muy dinámica dentro de los mercados en donde existe. La tecnología, hay que tomarlo en cuenta, se desarrolla rápidamente, y quien no tiene o quien no va y toma, echa de mano estas tecnologías avanzadas, pues definitivamente su rezago cada vez va a ser más y más evidente. También hay que tomar en cuenta que las empresas buscan asociaciones estratégicas para el desarrollo de mercados, ¿sí? Ya es más frecuente ver las alianzas estratégicas. Hace algunos años hubo o se pretendió que hubiera alianzas entre las cadenas de autoservicios en México para poder comprar en mayores volúmenes producto que pudiesen comercializar en sus autoservicios. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencias de nuestro país determinó que era una competencia ilícita o que no era una competencia leal, y entonces no permitió que estas alianzas se hicieran. Eran alianzas estratégicas que lo único que perseguían era, en vez de comprar 10, comprar 100 a un mismo proveedor. Esto es reducir costos y poder llegar a quienes más lo necesitaban o simplemente a sus consumidores finales, pero desafortunadamente no hubo esa oportunidad. También se generan mayores y mejores productos. La empresa mexicana tiene la obligación de estar constantemente a la vanguardia y estar viendo qué es lo que está haciendo la competencia, para que entonces se pueda igualar o superar las características de esos productos, generando evidentemente mejores bienes o utilizando mayor tecnología, mejores materias primas, o dando mayores o mejores servicios que los anteriormente propuestos. Entonces, esta dinámica es la que lleva a la empresa mexicana a estar en constante movimiento. También el desarrollo, mecanismos de comercialización novedosos y más efectivos. Ya no basta con tener vendedores que salgan a la calle a buscar clientes. Se requieren de muchos otros eventos, de muchos otros métodos, herramientas y técnicas que permitan atraer al mayor número de consumidores y de clientes. E incluso se vale, y lo vimos en la unidad de estrategias de mercadotecnia para ser competitivos, de atraer a clientes de la competencia. Entonces, imagínense que esos mecanismos de comercialización cada vez se están haciendo más complejos, cada vez se tienen que hacer más agresivos, pero con esa agresividad en cuanto al ámbito o en cuanto al sector comercial. Yo voy a vender más porque voy a ofrecer mayores beneficios con mi producto al consumidor o al mercado al que me dirijo. El desarrollo de estructuras y sistemas de información y producción integrados. Vimos hace un momento que en cuanto a las ventajas de la globalización, pues hay que buscar la reducción de costos. Esto es una ventaja, y qué mejor que desarrollando estructuras y sistemas no solamente de información sino de producción que me permitan precisamente ser más flexibles, tener aumento de capacidades negociadoras y de manejar una reducción de costos a nivel costo de producción que evidentemente tenga beneficio inmediato a las empresas. Comenta la siguiente lámina y es algo muy preciso y muy directo. El problema es sin duda muy serio y se tiene que abordar desde distintos frentes.
Uno de ellos, comenta la lámina, la modernización de estructuras y sistemas administrativos para la producción y la comercialización. De ahí la importancia que ejecutivos, empleados, dueños de empresas, estudiantes universitarios, estudiantes técnicos tengan toda la capacitación y la formación necesaria para poder llegar y modernizar las estructuras y los sistemas administrativos que actualmente muchas de las empresas mexicanas aún siguen manejando. Sistemas administrativos o de sistemas de hace 3 o 4 décadas que están y que resultan obsoletos, o tal vez soy muy exagerada, a lo mejor sistemas administrativos de la última década que ya no tienen razón de ser. Sí, reitero o retomo esta modificación del mercado laboral como parte de un fenómeno de la globalización, entenderemos entonces que desde el punto de vista administrativo ya no se recluta al personal de la misma forma. El proceso de selección también varía y tiene que cambiar de acuerdo a la dinámica del mercado laboral. Y la forma de pago y de remuneración también viene a ser distinta. A los vendedores ya se le puede y se le tiene que manejar algunos otros sistemas o bases de compensación que no solamente reditúen en la parte económica. Entonces, toda esta modernización de estructuras debe ser y es obligación y responsabilidad de quienes están en esta parte para entonces poder entrar en este sistema de la globalización. El desarrollo de una política gubernamental efectiva en apoyo financiero y respaldo complementario. Esto es, que el gobierno realmente apoye a la micro, pequeña y mediana empresa para sobrevivir y para sobresalir en el mercado al que está atendiendo. Y evidentemente también respaldar de forma complementaria. ¿Y cuál es ese respaldo complementario? Por ejemplo, desde el nivel de educación. Necesita el gobierno y se requiere por parte del gobierno tener una mejor formación de educadores, mayor formación magisterial, que nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros niños de hoy puedan traer ya una formación más completa para que cuando lleguen a los sistemas o a los niveles, universitarios, tengan la oportunidad de tener y de aprender de más conocimientos, no solamente la parte del aprendizaje, sino apropiarse de esos conocimientos con mayor facilidad. Y esto pues es evidentemente el respaldo complementario para poder ser un país desarrollado. Otro punto, la implementación de sistemas de investigación para desarrollar tecnología en planta y equipo, así como conocimientos propios para la gestión de las organizaciones. No nos podemos quedar pensando en que el mercado es estático y que siempre va a requerir lo mismo que yo estoy trabajando. No, señores. En este momento lo que necesitan las empresas, los ejecutivos, los empresarios, los empleados, los estudiantes es contar con sistemas de investigación válidos. Esos sistemas de investigación que me permitan conocer más allá de lo que me están diciendo, para que entonces yo pueda tener un cúmulo de conocimientos, pueda manejar un sustento teórico y de conocimientos necesario y que esto me ayude a hacer una mayor gestión desde el punto de vista organizacional. También el desarrollo de productos y flexibilización de la producción es una parte bien importante que las empresas mexicanas deben poner especial atención. Y la identificación e implementación de estrategias de desarrollo empresarial, esquemas de agrupación y relación con un entorno dinámico. Esto es, a grandes rasgos, lo que tiene que hacer, la obligación que tenemos y que tienen actualmente las empresas para entonces poder enfrentar este proceso de globalización. Si bien entonces estamos viendo que esta cuestión de la globalización es bien importante y me sigo centrando en estas pequeñas, medianas o grandes empresas de las cuales debe estar bien consciente el gobierno de que son las que requieren precisamente un mayor apoyo financiero y un respaldo evidentemente más, un respaldo complementario mucho más amplio que les ayude en este momento. Recordemos que la micro, pequeña y mediana empresa en México
es la que tiene arriba del 90% de presencia en el sector económico en el país. Y son estas empresas las que definitivamente requieren de este impulso y de este apoyo para poder, si no alcanzar a las grandes empresas, estas grandes corporaciones a nivel global, por lo menos que sí justifiquen y que sí manejen y se estabilicen en un lugar muy particular en el mercado al que atienden. Otro de los puntos y del último punto para terminar con esta sesión número 12 es la regulación legal de la globalización. Y bueno, aquí la parte más importante, retomemos que en el aspecto comercial, las transacciones comerciales se están dando de manera constante y es una forma de trabajar a través de este o bajo este enfoque de la globalización. Es necesario que en nuestro país y que en los distintos países de este globo haya una regulación en cuanto a las transacciones de compra-venta o las transacciones comerciales que se dan entre los países. Y no solamente para asegurar la parte de la cuestión del contrato comercial o el contrato mercantil, sino también para asegurar mejores condiciones de trabajo para esos trabajadores, para esos empleados, para esos ejecutivos que trabajan en esas grandes corporaciones y también para de alguna u otra forma afianzar esta estadía de estos grandes capitales en empresas. Creo y considero que la regulación legal dentro de México es uno de los aspectos en los cuales nuestro gobierno, nuestro poder legislativo específicamente, tiene que trabajar mucho. Hay que cuidar muchos intereses y protegerlos de manera legal, desde el punto de vista consumidor, desde el punto de vista intermediarios, desde el punto de vista logístico en cuanto al transporte, resolver también algunos cuestionamientos de intercambios de tecnología para el desarrollo, por ejemplo, del campo. Es otro de los aspectos que deberíamos tener como ventajas de la globalización. Si hay un intercambio de tecnología de punta, pues que éste sea realmente aprovechado por nuestros distintos sectores agrícolas y ganaderos, por ejemplo, que no se quede estancado en grandes manos, sino que esto venga en cascada y que también produzca un efecto positivo hacia los menos afortunados en este caso, aquellos campesinos que para evitar esa migración a las grandes ciudades o a otros países, como por ejemplo el país del norte, pues se le dé todo este apoyo a nivel tecnología para que ellos tengan la oportunidad de seguir trabajando en sus tierras. Hay mucho que platicar y hay mucho que seguir manejando en lo que se refiere a la parte de la globalización. Pero a mí me gustaría que ustedes se hicieran el firme propósito de que constantemente vayan revisando en cuestiones periodísticas y en cuestiones documentales este avance y este impacto de la globalización. Yo espero y tengo la firme convicción que con esta breves conocimientos, con este breve sustento teórico de apenas una hora, ustedes tengan ya una base para poder formarse un criterio y tener una visión más amplia de lo que es el fenómeno de la globalización. Y entonces poder tomar acciones. Yo creo que aquí lo más importante es que ustedes, como estudiantes, como empleados, como empresarios, como ejecutivos, como ciudadanos, pues nos permitamos precisamente armar este criterio, formarnos este criterio y poder llegar a ser ciudadanos del mundo. Y cuando hablo de ser ciudadanos del mundo, es hablar de ciudadanos que seremos capaces de desarrollarnos en México, en Brasil, en Panamá, en España o en cualquier otro país asiático. Que llevemos esta formación, que llevemos este cúmulo que sigamos acrecentando nuestra forma de comunicarnos y que nuestros conocimientos cada vez
se acrecenten y se acrecenten para entonces poder enfrentar exitosamente estos retos que la globalización nos está imponiendo, que los mismos países que se han unido a este fenómeno de la globalización y que están ya globalizados en muchas de sus actividades tengan la oportunidad de poder enfrentarlos, que lo mismo que yo hago y vivo en un país lo pueda hacer y desarrollar en cualquier otro. Bien, con esta sesión terminamos el recorrido de nuestro programa de estudio de desarrollo y evaluación de competencias. Recordemos que vimos las generalidades de lo que significa competencia. En el segundo tema revisamos economía y competencia. En el tercer tema vimos el análisis de las características de la competencia. El cuarto tema nos ocupó sobre las estrategias de mercadotecnia para ser competitivos. Y en este quinto y último tema de nuestro programa de estudios abordamos el tema de la globalización. ¿Y para qué hacer el recuento de estos temas, de estos 5 temas que conformaron nuestra materia? Para que ustedes tomen acciones, tomen decisiones y sean capaces de abordar a la competencia, que sean capaces de poder desarrollar estudios, analizar antes de tomar decisiones. Ya basta que el micro, pequeño y mediano empresario mexicano todo lo haga por feeling o lo haga de acuerdo a cómo va el aire en ese momento en el medio ambiente. Yo creo que estamos ya en la capacidad y en la posición de poder desarrollar buenos análisis, buenos estudios que me permitan tomar decisiones, que me permitan atraer clientes, que me permitan satisfacer necesidades del cliente, que me permitan entrar a esta parte de la globalización, de ser parte integrante de la globalización y de asumir las responsabilidades y obligaciones que esto implica. Recuerden que ya están a punto de presentar su examen final. También tomen nota de todo lo que hemos platicado, revisen sus notas, revisen sus diapositivas, revisen los objetivos y entonces prepárense para su examen final. También les recuerdo que tienen el tutor, que lo más importante, el objetivo para él es apoyarlos a ustedes. Yo espero y tengo la convicción de que esta materia les va a ser de muchísima utilidad para aplicarla no solamente de manera personal, sino también frente a sus organizaciones, frente a sus empresas, frente a sus trabajos, y que es parte importante de la licenciatura de Administración y Comercialización. Por mi parte es todo y espero verlos en una próxima materia. Hasta pronto.